Mientras estaba estudiando este pasaje, hay un contraste que se puede notar, que es entre Jacob como nación, o podríamos decir Israel como nación, e Israel como persona, ¿no? Y si tú has tenido la lectura, te vas a dar cuenta que allí hay ese contraste, ¿no? Al principio menciona a Israel como una nación, pero también menciona en dos versículos particularmente la vida de Jacob o de Israel como persona, ¿no? Y es un resumen bien breve de casi toda la vida de Jacob, ¿no? En los años 1920, y esto es tal vez algo que tú has escuchado antes, sucedió un evento que es denominado el crack financiero, ¿no? En ese tiempo se dice que había un apogeo industrial, comercial en Estados Unidos. Las inversiones, dice, en la bolsa de valores tuvo también su importancia en ese tiempo. Las personas, dice, empezaron a invertir en la bolsa de valores. Realmente esto era algo rentable, generaba muy buenas ganancias exorbitantes. Mucha gente empezó a invertir en ese tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de mucha gente, no solamente nos referimos a gente rica o gente pudiente o empresarios que empezaron a invertir. Se dice que en ese tiempo también personas de clase media empezaron a invertir en la bolsa de valores. Realmente era algo que te generaba ganancias exorbitantes. Se dice que inclusive la gente pobre o la gente de clase media empezó a prestarse del banco, ¿no? Se prestaba dinero y lo invertía en la bolsa de valores. Para ellos, como estas ganancias eran tan rentables, era mejor tener ese dinero en la bolsa de valores y pagar un costo mínimo de interés al banco, ¿no? Aún así ellos generaban ganancias. Ahora, llegó un momento o una parte en esta historia en que una parte importante de los inversionistas decidieron vender sus acciones, ¿no? Y esto generó ciertas cosas, ¿no? Llegó a un punto muy alto las inversiones que un grupo importante de inversionistas decidieron vender sus acciones. Y esto generó pánico, porque las acciones, dice, las inversiones empezaron a bajar. Llegó un punto en que las inversiones bajaron tanto en que, dice, el precio o la ganancia cayó hasta lo más bajo, ¿no? La gente que había invertido todos los ahorros de su vida, que había empeñado sus casas para invertir, dice, lo perdieron todo. Muchas personas en ese tiempo quedaron en la quiebra y sin trabajo. Ahora, esto no es lo peor, ¿no? Se dice que en ese tiempo esto provocó varios suicidios. Todas estas personas habían puesto toda su esperanza en estas inversiones en la bolsa de valores. Cuando perdieron, lo perdieron todo. Su vida estaba cimentada en eso. Se desesperaron y llegaron al punto de suicidarse. En la historia de Israel, hermanos, también podemos decir que hubo un tiempo de auge, de prosperidad, ¿no? En el tiempo de Israel hubo un tiempo de auge en su historia. Dios los había bendecido, Dios había provisto lo necesario, e inclusive había provisto en puntos de la historia de Israel más de lo necesario. Había prosperidad. Pero ¿qué es lo que Dios hizo, o qué es lo que Israel más bien hizo? ¿Cómo fue que Israel respondió a las bendiciones de Dios y al cuidado continuo de Dios? Y lo veíamos la anterior semana, ¿no? Como un hijo rebelde, Israel respondió dando la espalda a Dios, aún en medio de los tiempos de auge y prosperidad. Israel cayó en la idolatría de los otros pueblos. Israel, cuando tenía beneficios, había ganancias en su tiempo, le atribuía su bienestar económico a las prácticas idolátricas, ¿no? Y eso lo veíamos en la historia también de Gomer. Son mis amantes los que me dan, ¿no? Israel de la misma forma atribuía a los dioses falsos el bienestar económico que tenía. Ahora, cuando se presentaron dificultades para el pueblo de Israel, ellos tampoco volvieron su rostro a Dios. Y eso es lo que nosotros notamos en estos versículos. Y lo hemos notado a través de la historia. Cuando se empezaron a presentar momentos de tribulación, dificultades para el pueblo de Israel, ellos volcaron su corazón y buscaron apoyo en reyes de afuera. El rey asirio y el rey egipcio, ¿no?
todo aquello en lo que ellos estaban apoyados se iba a desvanecer. El pasaje que hoy estamos estudiando en Oseas tiene como tema a Dios exhortando a Israel a volverse y a esperar en Él, ¿no? Y ese es el tema que encontramos en estos versículos que hemos leído. Dios exhortando a Israel a volverse y a esperar en Él. Y el título que le he puesto al sermón del día de hoy es Confía siempre en Dios. Y hay dos puntos que vamos a ver. Dios le recuerda, o le muestra, o le manifiesta a Israel la historia de vanidad y engaño, ¿no?, que este pueblo tenía. Y eso lo encontramos en el último versículo del capítulo 11 hasta el versículo 2. Y en el segundo punto nosotros encontramos la historia de conversión de Jacob, ¿no? Como hemos dicho, en estos dos puntos también podemos ver ese contraste, ¿no?, que se va a ir desarrollando a través de estos versículos hasta el versículo 6 del capítulo 12. Entonces, en primer lugar, nosotros encontramos la historia de vanidad y engaño de Israel. O podríamos decir de Jacob como nación, ¿no?, o Israel como nación. Y en segundo lugar podríamos decir la historia de conversión de Israel o Jacob como persona, ¿no? Y eso encontramos a partir del versículo 3 hasta el versículo 6. Y quiero que volvamos a leer. Creo que hay algo importante que encontramos en el versículo 12 que necesita ser aclarado, ¿no? En el versículo 12 del versículo 11, del capítulo 11, dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, ¿no? Cuando nosotros vemos este versículo, hay una forma positiva en la cual se expresa de Judá al final de este versículo. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ahora, cuando miramos este versículo, notamos que hay cierto contraste. Hay una idea en la que Efraín es el mentiroso. Efraín es el que engaña. Judá, en contraste, podríamos decir, es el que está bien. Es el que camina con Dios. Es el que gobierna con Dios. Judá es el que es fiel, ¿no? Ahora, esa forma se presenta en versiones como la Reina Valera, ¿no? Si tú tienes otra traducción, por ejemplo, la NBI o la Biblia de las Américas, esta última parte de este versículo 12 es traducido de una manera distinta. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, la frase que está en la Reina Valera, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, en la Biblia de las Américas se traduce así: Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. En la NBI se traduce de la siguiente manera: Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios altísimo y fiel, ¿no? Si se dan cuenta, estas dos versiones muestran una imagen muy distinta a la de Judá que se presenta en la Reina Valera, ¿no? En la Reina Valera está en un aspecto positivo, pero en estas dos versiones se muestra en un aspecto negativo. Ahora, se dice que hay dos objeciones a esta imagen más favorable que nos da la Reina Valera. La primera objeción es la que encontramos en el contexto. Si tú ves el versículo 2 del capítulo 12, allí el profeta Oseas manifiesta algo. Dios también tiene contienda en contra de Judá, nos dice el versículo 2 del capítulo 12, ¿no? Y esa es la primera objeción a esta imagen favorable que nos da el versículo 12 del capítulo 11 acerca de Judá. Pero hay una segunda objeción. La segunda objeción dice que el término gobierna en hebreo en realidad afirma que Judá es inconstante, es de poca confianza. En realidad esta palabra gobierna, se dice que en hebreo tendría que estar traducido o relacionado con deambular, con vagar, con ir sin un destino, ¿no? Y esa es la idea que dan acerca de la palabra gobierna, ¿no? Entonces, algunos dicen, y pienso que es algo muy sostenible, que la Reina Valera no hace una traducción adecuada en esa última frase, ¿no? La realidad es que tanto Israel y Judá se descarriaron. Ahora pienso que esto es sostenible, hermanos, que tanto Judá e Israel se han descarriado, porque más adelante Oseas presenta un ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo a Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob es padre de toda una nación. Y una nación que está conformada por ¿cuántas tribus? Por 12 tribus, ¿no?
Y en este momento Israel está dividido en dos reinos. Un reino de 10 tribus y otro reino de 2 tribus, ¿no? Y las ideas en los anteriores capítulos, también decíamos, en los aspectos positivos, engloban a la nación de Israel como las 12 tribus, ¿no? Y este ejemplo de Jacob, usando Oseas a Jacob, pienso que también sostiene la idea de que ambas naciones, tanto el reino del norte y el reino del sur, se han descarriado, ¿no? Ahora, si miramos este versículo, dice, Efraín me rodea de mentiras y engaño. Y en otras palabras, lo que Dios está transmitiendo es que por donde quiera que Dios mirara, Dios estaba rodeado del pueblo de Israel, que solamente en él había mentiras y falsedad. El pueblo de Israel era un pueblo lleno de mentirosos, ¿no? Era un pueblo que se ha desviado completamente de la fidelidad al pacto de Dios, ¿no? En ese sentido, lo que Oseas está diciendo es que el hecho de que ellos sean mentirosos y sean tramposos realmente ha afectado su relación con Dios, pero también ha afectado su relación con los hombres, ¿no? Un comentarista dice, cuando Oseas se está refiriendo al pueblo de Israel como un pueblo mentiroso y lleno de engaño, dice, las relaciones verticales o su relación vertical, también su relación horizontal, estaba mal. Había rupturas. Su relación vertical y su relación horizontal se salieron de foco, ¿no? La religiosidad de Israel no es más que una fachada. Su devoción es una mentira. Su piedad es solamente una capa de barniz. Y sus rituales son solamente un subterfugio para ocultar sus graves y atroces pecados, ¿ya? Entonces, el hecho de que Oseas está mencionando a esta nación como una nación llena de mentira y de engaño, también conlleva el hecho de que su relación horizontal también ha sido afectada, ¿no? La actitud que el pueblo de Israel tenía frente a Dios, su relación vertical, también afectó o influyó a la actitud que tenía frente a los demás. Y esto tiene mucho sentido cuando nos ponemos a pensar en la historia. ¿Cuál es el argumento de por qué Dios les está diciendo que son engañadores y tramposos? Miren qué dice el versículo 1 del capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Y es algo que hemos venido repitiendo anteriormente. Queridos hermanos, lo que este versículo 1 del capítulo 12 nos dice es que el pueblo de Israel ha abandonado a Dios, ha ignorado en todos sus caminos a Dios. Y esto es evidente en el hecho de que ellos han mirado afuera. En lugar de mirar al cielo para encontrar su salvación, ellos han mirado a los costados, a otras naciones. Y eso es lo que nos dice el versículo 1, ¿no? Ellos miraron a naciones extranjeras, las vieron como si en ellos pudieran encontrar a sus salvadores. Y eso lo hicieron como medidas desesperadas. El pueblo de Israel, hermanos, quisieron hacer pactos con los asirios y también con los egipcios para buscar protección y cuidado. Así abandonaron a Dios, a ese Dios fiel, a ese Dios que les bendecía espiritualmente, pero también materialmente. Le dieron la espalda e hicieron acuerdos que son vanos y vacíos. ¿Por qué hacían eso el pueblo de Israel? ¿Por qué había tanta necesidad de tener que mirar a los costados para encontrar seguridad y salvación? ¿Por qué hacían eso? Ellos buscaban sentirse respaldados. Buscaban seguridad. Estaban viviendo en tiempos críticos, pero ahí es el momento más adecuado en el que tenemos que mirar a Dios. Pero ellos buscaron seguridad en lugares equivocados. ¿Y saben? Eso trajo consecuencias. Pagaron un alto precio. Estos engañadores que actuaron así con Dios, tarde o temprano, terminaron actuando así también con su prójimo. Su relación vertical fue afectada. Ellos abandonaron a Dios, decidieron dejar a Dios, no considerarlo en sus caminos,
pero esto también afectó en su relación horizontal. Y la historia nos muestra eso, como hemos dicho hace rato. Si tú buscas Segunda Reyes, capítulo 17, te vas a dar cuenta por qué Oseas los está describiendo como mentirosos y llenos de engaño. Segunda Reyes, capítulo 17, el versículo 1 al 5. Dice, Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 5, dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella durante 3 años. Estos versículos, hermanos, se dice que está al final de la profecía de Oseas, ¿no? Es al final del ministerio de Oseas. Y aquí se está mencionando que el pueblo asirio ha rodeado, ha sitiado por 3 años a Efraín, ¿no? Al reino del norte. Ahora, este acontecimiento es algo catastrófico, es aterrador. Ahora, ¿qué nos dice estos versículos? Oseas, como rey del norte, buscó primero hacer acuerdos con el rey asirio, ¿no? Se convirtió en su siervo. ¿En qué sentido? Le pagaba impuestos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? El rey asirio puso más bien un yugo más fuerte, aumentó el tributo. ¿Y qué es lo que hizo Oseas, rey de Israel en ese tiempo? Y no estamos hablando del profeta, ¿no? Sino del rey de Israel, de alguien que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Estos versículos en 2 Reyes 17 nos dicen que el rey Oseas hizo otro negocio. Empezó a conspirar con los egipcios para ser protegido de los asirios. Traicionó a quien en primer lugar lo encontró como un aliado, ¿no? Empezar a pagarle tributos. Lo traicionó y finalmente Israel o Efraín terminó siendo traicionado. Terminaron pagando un alto precio, ¿no? Asiria se dio cuenta de que Israel estaba conspirando, ¿no? Así es como afectó su relación también horizontal para con su prójimo. Dentro de nuestro pasaje en Oseas, y si volvemos, podemos ver que hay severas consecuencias de darle la espalda a Dios por confiar en algo que es vano, por poner nuestra confianza en los hombres. O podríamos decir, de lo que estamos hablando de Israel, de confiar en pueblos que aparentemente pueden brindarnos protección, pero finalmente Israel tiene que entender, y nosotros, que la protección solamente puede venir de Dios. El versículo 1 dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, ¿no? Las primeras palabras que encontramos en ese versículo son una metáfora, ¿no? Son una metáfora, ¿no? Son alimentarse del viento y perseguir al solano, es una metáfora. Ahora, ¿qué describe esta metáfora? Esta metáfora es una descripción de buscar cosas vacías o vanas. En otras palabras, podríamos entenderlo. Es invertir la vida en lo que no tiene sentido, ¿no? Eso es lo que significa alimentarse del viento y perseguir al solano, ¿no? Es invertir la vida en lo que no tiene sentido. Prácticamente, alimentarse del viento es desperdiciar tu vida en el objetivo equivocado, ¿no? Podríamos decir, era vano el hecho de que Israel ofreciera tributo a Asiria. Era vano que Israel hiciera alianzas primero con Asiria y luego con Egipto. Era vano. En vano Israel hizo todo este tipo de engaños para protegerse y buscar auxilio.
era algo vano, ¿no? Y el Señor, hermanos, es tan ilustrativo con esta metáfora que nos dice, se alimentó, se apacentó con el viento, algo que no llena, ¿no? Y esa es la metáfora, el viento es algo que no llena. Esto es la mayor manifestación de insensatez, hermanos. Buscar seguridad en algo que no es nada. El Señor dice, voy a aumentar por eso su destrucción. Aumenta continuamente su destrucción. Las cosas cada vez se van a poner peor para ellos. Ahora, esta metáfora también está complementada con lo que dice perseguir al viento solano, ¿no? ¿Qué es el viento solano? El viento solano es estar en busca de un tipo de viento que es cálido, ¿no? Si tú has estado en un lugar caliente, esto es lo que menos quieres, ¿no? Encontrar ese viento solano. Si alguna vez han ido a Santa Cruz o si alguien ha ido alguna vez a la playa, un viento solano es un viento que sofoca. En otras palabras, es un viento que hace daño. Entonces lo que el Señor les está diciendo es, no solamente Israel o Efraín, no solamente están persiguiendo algo que no es nada, algo que nunca satisface, algo que nunca llena, sino también están persiguiendo algo que les hace daño. Esto es masoquismo, es locura prácticamente. Eso es lo que Dios les está diciendo con esta metáfora. Y podemos decir de todo esto, hermanos, para nosotros, confiar y descansar en algo que no sea nuestro Dios es la decisión más necia. Darle la espalda a Dios y poner nuestra confianza en algo va a traer solamente dolor y destrucción. Caer en una necia autosuficiencia es pensar que los acuerdos que yo haga, las decisiones que yo tome o que yo haga por mi propia cuenta pueden ser mejores de las que Dios tiene provistas para mi vida. ¿Qué es eso? Es arrogancia, es necedad, es considerarnos más sabios que Dios. Tenemos que tener siempre presente, hermanos, en todo lo que pongamos nuestra confianza, que no sea Dios, nos va a traicionar y vamos a cosechar dolor. Me gusta cómo lo expresa Tim Keller cuando él dice, cualquier cosa o persona que antepongamos como un requisito para ser felices o dignos, y en el caso de Israel podríamos añadir sentirnos seguros, se convertirá en un esclavizador que nos tratará con crueldad y nos explotará. Sin el Evangelio y sin Dios, inevitablemente estaremos bajo la esclavitud de un ídolo. ¿Qué está diciendo? Poner nuestra confianza en otras cosas, depositar nuestra seguridad y nuestro descanso y nuestro reposo en cualquier persona o cosa que no sea Dios, va a ser nuestra destrucción. Nos va a traicionar y nos va a traer dolor. Y eso es a lo que nosotros llamábamos antes idolatría. Esto es evidente cuando nosotros ponemos nuestra mayor esperanza en ciertas cosas. Por ejemplo, en ganar riquezas. Si tú pones tu esperanza en ganar riquezas, vas a estar controlado y esclavizado bajo el poder del dinero. Si no ganas lo que deseas, te vas a sentir devastado. Ahora, si las cosas aparentemente marchan más positivas y obtienes inclusive lo suficiente, te vas a sentir desilusionado y vas a buscar más. Ese es el camino que marca la idolatría. Confiar y descansar en algo que no sea nuestro Dios es la decisión más necia. Darle la espalda a Dios y poner nuestra confianza en algo más traerá solamente dolor y destrucción. Y eso es lo que nos dice el versículo 2. El versículo 2 de Oseas 12 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras.
Aquí, hermanos, en este versículo, nosotros vemos de que Dios está tratando con corazones no arrepentidos. Personas en el pueblo que creen que están haciendo bien las cosas, están confiando en otras cosas. Por eso vemos que Dios va a tratar la injusticia del hombre con su justicia. Él es justo. En el versículo 7 y 8, nosotros vamos a ver cuáles son las causas de por qué Dios va a tratar su injusticia. ¿Cuál es su injusticia también? Si te vas al versículo 7 y 8, dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué es lo que manifiestan esos versículos? En ese sentido, hermanos, Dios va a ir donde Israel y va a pagar conforme a sus obras. Si nos damos cuenta por la manifestación de esos dos versículos que acabamos de leer, se trata de corazones duros, corazones no arrepentidos, corazones que piensan que todo lo están haciendo bien, que piensan que su iniquidad nunca va a ser hallada, piensan que su pecado no va a ser tomado en cuenta. Pero Dios dice: va a llegar el momento de pagarles a ustedes conforme a sus obras. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:13, allí el escritor de Hebreos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios va a acercarse al pueblo de Israel con un trato justo. Ante los ojos de Dios nadie puede esconderse. Ahora, a partir del versículo 3, tú vas a encontrar la historia de Jacob, ¿no? Y esa es la historia de conversión de Jacob. Es la historia de conversión de Israel como persona, ¿no? Dice estos versículos: en el seno materno tomó el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros, ¿no? En esos dos versículos, Oseas está resumiendo una larga historia, la larga historia de Jacob, ¿no? En esos dos versículos se resume la vida de Jacob. Y podemos ver, hermanos, que desde el nacimiento de Jacob hasta su madurez, porque es hasta ahí donde llega estos dos versículos, hubo un constante crecimiento que no es por causa de Jacob, es por causa de Dios en la vida de Jacob. Su crecimiento constante y su madurez no es producto de Jacob, es lo que Dios ha venido haciendo en la vida de Jacob. Y esto es algo a mí que me sorprende harto, ¿no? Si recordamos su historia comienza como el suplantador, como el engañador. En realidad su nombre significa eso, su nombre significa suplantador o engañador. Y Jacob, durante la historia de su vida, él le hizo honor a su nombre. En muchas partes del Génesis encontramos eso. Inclusive estos versículos, el versículo 3 de Oseas, nos dice que desde su nacimiento salió del vientre de su madre, tomando el calcañar o el talón de su hermano, ¿no? Y así reflejando esta identidad que tiene en su nombre, ¿no? Suplantador, engañador. Y en muchos pasajes en Génesis, Jacob hizo honor a su nombre, de engañador y suplantador. Y hay algo a mí que me sorprende. Cuando Dios, por medio del profeta Oseas, está trayendo a la memoria de Israel la vida de Jacob, no lo está haciendo en un sentido negativo. Realmente, el pueblo de Israel es un reflejo de ser un suplantador y engañador. Pero Dios no les está recordando eso. Dios quiere mostrar que Él es glorioso, que Él es perdonador, compasivo, que es un Dios de gracia, y lo ha sido para con Jacob. Quiere recordarles cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha manifestado su gracia en la vida de Jacob, y a pesar de lo que era Jacob, un suplantador y un engañador. Dios, en la historia de Jacob,
nos trae a la memoria desde su nacimiento cómo Dios ha trabajado en él para que Jacob finalmente pudiera depender completamente de Dios. En Romanos 9, que es un pasaje donde Pablo menciona a Jacob, nos hace recordar algo. Jacob no fue escogido por otra razón que no sea el puro afecto de la voluntad de Dios. Si ves Romanos 9 y puedes buscar Romanos 9, ese pasaje, ahí Pablo habla acerca de la soberanía de Dios. Y Pablo menciona a Jacob, y no lo menciona para exaltarlo, no menciona como un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, sino allí Pablo menciona a Jacob para exaltar a Dios en su fidelidad, para exaltar a Dios en el hecho de que Dios es quien comienza la obra, pero también quien la termina. Creo que este es el ejemplo, el mejor ejemplo que Oseas o Dios puede usar a través del profeta Oseas, ¿no? Jacob, tal vez uno de los patriarcas de los que menos se puede decir cosas buenas, ¿no? El suplantador, el engañador. Pero Dios quiere decir, así yo soy quien empieza la obra, pero también yo soy quien la termina. En Romanos capítulo 9, versículo 10 y 11 dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obras, sino por el que llama, ¿no? En esos versículos nosotros vemos que Dios llamó a Jacob de la misma forma que lo hizo con cada uno de nosotros. Dios llamó a Jacob como te llamó a ti y como me llamó a mí. Dios nos amó y amó a Jacob aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios amó y eligió a Jacob aun cuando nosotros y Jacob aún seguimos y tenemos que seguir reconociendo que tenemos mucha rebeldía en nuestro corazón. Dios es quien toma la iniciativa en la salvación y lo hizo en la vida de Jacob. Lo preservó, lo llevó de la mano como un niño a ese suplantador y engañador para que fuese madurando y al final de su historia, de lo que menciona Oseas, reconociera, no puedo vivir sin Dios. Esto, hermanos, tiene que generar gratitud, ¿no? Este ejemplo que encontramos de Jacob. Dios no ha desechado a Jacob, no lo ha abandonado. Dios no nos ha desechado, en Cristo no lo hace, no nos abandona, a pesar de todo. Dios nos ama en Cristo, no nos desecha y no nos abandona. ¿Y saben qué es lo mejor? Él continuamente nos sigue moldeando, sigue obrando en nosotros por amor de su nombre. Él no nos desecha y no nos abandona. Él obra constantemente, moldea nuestro corazón conforme al carácter de Cristo constantemente por amor a su nombre. La vida de Jacob, queridos hermanos, la vida tuya, la vida mía, no se trata de cuán buenos hijos somos, sino cuán glorioso es nuestro Padre para formar buenos hijos en el poder de su gracia, en el poder de su Espíritu. Dios constantemente nos está moldeando a la estatura de Cristo. El libro y la historia de Oseas es tu historia y es mi historia. Es la historia de Jacob. Y lo mejor de todo, es la historia de un Dios incansable. La vida de Jacob fue en progreso. Si tú sigues en Romanos 9, versículo 12 al 16 dice, se le dijo al mayor, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí cuando Pablo está citando a Jacob, no lo está citando como el ejemplo a seguir. Está exaltando a Dios. Dios es poderoso. Él es soberano. Su gracia es grande, magnífica. Él es fiel para sostener a un hombre como Jacob y cambiarlo. En el versículo 4 de Oseas dice, y esta es otra parte de su historia, ¿no? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros, ¿no? Esta historia, que resume en un solo versículo, está en el capítulo 32 de Génesis, ¿no? Y también está en el capítulo 35. Va a dar un salto en este mismo versículo. Esta historia del versículo 4, como les decía, encontramos en Génesis 32. ¿Qué es lo que recordamos en Génesis 32? Jacob tiene que encontrarse con Esaú, ¿no? Y Jacob tiene mucho miedo a Esaú, a su hermano mayor, porque él le ha suplantado, le ha traicionado en el pasado, ¿no? Y sabe que Esaú ya tiene fuerzas, tiene muchos hombres, ¿no? Y son hombres de guerra. Y Esaú está de miedo, tiene mucho miedo. Tiene miedo de que Esaú termine con la familia de Jacob. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Jacob hace planes. Dice que empieza a conformar pequeños campamentos, ¿no? Y empieza a enviar campamento tras campamento. Dice primero que vaya a este grupo. Y después que vaya a este grupo, ¿no? Y en ese plan que él diseña, dice, él reúne al último grupo, a él y su familia, a las personas que más amaba, ¿no? A su entorno más cercano. Este plan que Jacob diseña tenía el objetivo de tener la posibilidad de escapar de las manos de Esaú. Está aterrorizado por el encuentro con su hermano, pero antes de encontrarse con su hermano, antes de que se vea con Esaú, en el capítulo 32 de Génesis, él tiene otro encuentro. Y puedes buscar Génesis 32, versículo 24 al 30. En Génesis 32, 24 al 30, dice lo siguiente. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En este relato, y si tú miras solamente el versículo 4 de Oseas 12, te vas a dar cuenta que Oseas añade un detalle muy importante en ese encuentro que Dios tiene con Jacob, ¿no? Hay algo importante que no menciona Génesis 32. Dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, ¿no? Tú eso no vas a encontrar en Génesis 32, ¿no? Es algo que añade Oseas, es un detalle muy importante que Oseas añade del relato de Génesis 32. El versículo 4 de Oseas nos dice, venció al ángel y prevaleció,
lloró y le rogó. Oseas está añadiendo este aspecto. Oseas dice, cuando Jacob batalló con el ángel, esta batalla estuvo en relación o marcada por un ruego, por lágrimas. Jacob más bien, estaba lleno de angustia por lo que le iba a acontecer con su hermano. Pero más importante, se aferró en ese dolor al ángel de Jehová en una batalla férrea y clamó diciendo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Solo tú me puedes ayudar. Sí, no tengo a nadie más. Por eso clamo, por eso lloro, por eso me aferro y no te puedo soltar. Dios le está enseñando a Jacob a no tener miedo a los hombres, pero no solamente eso, sino temer a Dios y a entender que separado de Dios no puede hacer nada. Por eso Jacob se aferra luchando toda la noche hasta rayar el alba. Ahora esta lucha es un contraste con el pueblo de Israel de esa época. En el versículo 4 dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros, ¿no? Y aquí hay un nombre que ayer el pastor Joel mencionaba, ¿no? ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios, ¿no? Este versículo 4 está dando un salto del capítulo 32 de Génesis al capítulo 35. ¿Dónde Jacob luchó con el ángel de Jehová? Fue en Peniel. Pero el versículo 4 nos dice, lloró y le rogó en Betel, ¿no? Es otro lugar, geográficamente es otro lugar, y está dando un salto, ¿no? La pelea con el ángel fue en Peniel, pero en Betel fue donde Jacob tuvo una visión donde entendió que Dios estaba ahí. En Génesis 35, y puedes buscar el versículo 1 al 4. Allí encontramos, podemos ver el contraste que hay con el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas. Génesis 35 dice, versículo 1 y 2. Y Dios dijo a Jacob, o dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué Oseas está mencionando dos capítulos de Génesis, 32 y el capítulo 35? Porque podríamos decir, allí es donde aconteció la conversión de Jacob, ¿no? Primero Jacob en el capítulo 32 reconociendo, sin ti no puedo hacer nada, no te voy a soltar si tú no me bendices. Pero en este capítulo 35 vemos que Jacob es llevado a hacer ciertas cosas, ¿no? Estos versículos de Génesis 35 y Oseas 4 nos muestran cómo Dios trae ese contraste entre Jacob e Israel. ¿Qué dice Génesis 35, 1 al 4? Dios dice, ven a Betel, ahí yo tendré un encuentro contigo. Cuando tú huías de tu hermano, allí yo te encontré. Y al mismo tiempo, Génesis, el versículo 2 del capítulo 35 nos dice, Jacob al mismo tiempo decide quitar los dioses ajenos. Todo ánimo de idolatría que hay en su familia, Jacob lo quita. El versículo 3 de Génesis 35 nos dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, ya ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cuál es la reacción de Jacob cuando se encuentra con Dios? Al encontrarse con Dios, él abandona la idolatría. Dice, no solamente su familia, todos los que estaban con él, dice, abandonan la idolatría.
Al mismo tiempo que abandonan la idolatría, ahí Jacob decide establecer un altar para darle las gracias a Dios, porque Dios ha respondido en su misericordia, en su gracia. En medio de la angustia de Jacob, Dios le ha respondido y Dios le ha recordado que todo el tiempo Él estaría con Jacob. El versículo 4 de Génesis 35 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de su encina que estaba junto a Siquem. Ese encuentro de Dios con Jacob llevó a este hombre a desechar los ídolos y rendirse completamente en adoración al Dios Santo. Ahora, ¿cuál es el contraste? En el mismo lugar donde Jacob tuvo ese encuentro con Dios, donde él abandonó sus ídolos y se entregó a la adoración a Dios, en ese lugar que Jacob llamó Betel, que significa casa de Dios, en el libro de Oseas es la primera vez que Betel es mencionado de esa manera en este capítulo. En capítulos anteriores, este lugar es mencionado de manera despectiva, con su nombre Bet-Aven. En el lugar donde Dios tuvo un encuentro con Jacob, el pueblo de Israel convirtió ese lugar en un centro de adoración a los ídolos. Jacob y la nación de Israel, hay un fuerte contraste aquí. Betel fue el lugar donde Jacob buscó purificar a su familia de toda la idolatría. Sin embargo, en este mismo santuario, Israel como nación estableció cultos, prácticas contaminantes. Israel convirtió Betel, que es la casa de Dios, en Bet-Aven, la casa de la maldad, un lugar de idolatría. Después de que Oseas menciona este encuentro que Dios tuvo con Jacob, Él se dirige nuevamente a Israel. Les convoca algo. Regresen a Dios. Tomen en cuenta que Dios trajo a Jacob, su antepasado, con tanta gracia, desde su inmadurez hasta la madurez, desde el momento en que él fue llamado suplantador y engañador, hasta el momento en que él reconoció y dijo: no te soltaré si tú no me bendices, yo no puedo vivir sin ti, dejaré a mis ídolos. Dios quiere a través de estos pasajes recordarle a Israel eso. Yo he sido fiel con su padre, con su antepasado, con el suplantador, con el engañador. Y la exhortación es: conviértanse al Señor, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dice el versículo 6. Queridos hermanos, la aplicación de este pasaje tiene que ver con ese llamado al arrepentimiento y la fe. La lucha que nosotros encontramos entre Jacob y el ángel de Jehová, claramente nosotros podemos darnos cuenta que fue para el bien de Jacob. No solamente fue para el cambio de su nombre, a partir de allí se llamó Israel. No solamente fue por la promesa de Dios, sino fue para que él reconociera que aunque era imposible vencer a aquel varón con quien había luchado, solo había uno que podía bendecirle. Por eso él no lo podía soltar, no se podía rendir. Tenía que decirle: no te soltaré hasta que no me bendigas. Este es el único que me puede bendecir. Estoy derrotado, estoy sin fuerzas, por eso lloro, ruego y no le soltaré. Por eso el profeta, hermanos, nos lleva a considerar quién es Dios. Dios es el Dios de los ejércitos. Vuélvete a Dios, dice. Él es quien tú guarda misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre, dice el versículo 6. En la Biblia, tú vas a encontrar muchas declaraciones como estas. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le lleva a uno.
Si no hay la obra regeneradora del Espíritu Santo, convirtiendo nuestro corazón de piedra, nuestro duro corazón de piedra, en un corazón de carne, no creeremos en Jesús para salvación. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Pero también, cuando nos ponemos a pensar en lo que estamos viendo en la historia de Jacob a través del profeta Oseas, también en la Biblia encontramos llamados muy claros para ir a Dios. Vuélvete a Dios. Hermanos, hermanas, todos los que están presentes, quien excuse su incredulidad, solo elude la culpa. Si la salvación está en Jesús, lo que nosotros tenemos que hacer es acudir a Él. Este cuadro de Jacob, luchando con el ángel de Jehová, es uno más de entre tantas personas que vinieron a Jesús, el único que podía bendecir. Y hay algunas historias que quiero recordarte. ¿Te acuerdas de la mujer con flujo de sangre? Ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Pero mujer, hay una multitud. No importa si tan solo tocara el borde de su manto. Y fue y lo tocó y quedó sana. El ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más le pedían, cállate, cállate, él clamaba con más fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le llamó, tuvo misericordia de él. ¿Qué quieres que haga contigo? Que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. La mujer sirofenicia, ante las palabras del Señor, no está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos. Pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, grande es tu fe. Su hija fue sanada en ese momento y ella fue salva. Esos, hermanos, son clamores desesperados de personas que saben que solo hay uno que le puede bendecir. Y por lo tanto, a ese uno no lo puedo soltar. Esa es la fe para salvación. ¿A quién más iré, Señor? ¿A quién más iré? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la batalla, la lucha del alma, que sabe que sin Cristo está perdido. Y escucha de Jesús y entiende que en Él, solo en Él, hay vida eterna. Ahora digo todo esto no solamente para aquellos que no conocen a Cristo en esta mañana. No solamente esto es para aquellos que no creen en Cristo como su Señor y Salvador. Solo hay una persona que nos puede salvar. Pero esto también es para los creyentes. La fe, la confianza, no es solamente para el día de nuestra conversión, es también para el resto de nuestra vida terrenal. Hermano y hermana, cuando hay aflicción, cuando hay castigo, cuando hay disciplina de parte de Dios, cuando hay tiempos de prueba, cuando hay tiempos de tentación, todo esto es necesario. Cristo es necesario. No es solo para cuando las cosas van bien, sino también para cuando los días son los más tristes. Hermano, hermana, en tu Dios confía siempre. Confía siempre en Dios, aun cuando trae dolor y tristeza, porque Dios es fiel, porque Él es digno de toda confianza. Y quiero preguntarte, ¿dónde estará tu esperanza? Tu esperanza solo puede estar en Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es su nombre, el soberano, quien se reveló a Jacob en esa lucha para que él reconociera: tú, Jacob, nada puedes sin mí. El pastor Nicolás usa una ilustración que me gusta mucho. Dice: si vas caminando por la playa
y un amigo te presenta al socorrista, seguramente sonreirás, lo saludarás con respeto y luego de intercambiar algunas palabras superficiales, continuarás tu camino sin darle mayor importancia al asunto. Pero si te estás ahogando en medio del mar embravecido, el socorrista ya no será alguien a quien saludarás casualmente. De repente Él se transformará en la persona más importante de tu vida, en tu mayor tesoro. Hermano y hermana, en medio de nuestra vida cristiana, Dios está en proceso de abrirnos los ojos para que nosotros veamos, entendamos que no solamente hemos sido rescatados el día de nuestra conversión y que ahora nos toca nadar solos. Dios quiere mostrarnos, no puedes nadar. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin Él. Necesitamos que todos los días vengan por nuestro rescate, porque todos los días, todos nosotros, voluntariamente, nos lanzamos al mar de nuestros propios deseos idólatras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, pero te damos más gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias porque en Él podemos hallar un refugio seguro, perfecto y eterno, Señor, para nuestras vidas. Y esto compete a todo de nuestra vida. Compete aquello que tanto estamos anhelando y en lo que estamos confiando. Y que nos trae, Señor, dolor o devastación a veces. Te pido que nos perdones, corrijas los deseos de nuestro corazón y que esos deseos sean satisfechos solamente en Cristo. Gracias por tu palabra y por mis hermanos. Y te encomiendo para que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.